Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Aló? Buenas tardes, Juan. ¿Me escuchan bien? Sí. Genial. Buenas tardes. ¿El resto? ¿Por dónde andan? Aló. Buenas tardes. Hola, buena tarde. Hola, ¿cómo están? ¿Y el resto? Rodrigo, Pablo, Michelle, María, ¿están por aquí? Sí, aquí estoy. Hola, Juan. Hola. ¿Quién habló ahí? Gabriel. Hola, Gabriel. No se te alcanza. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María José. Bueno, listo. Entonces, vamos a comenzar lo que sería la clase de hoy. Entonces, la clase de ayer estuvimos hablando acerca de lo que son las armaduras, específicamente de lo que son los elementos de armadura, considerando pues las consideraciones básicas de cuándo yo voy a tener una armadura que pueda solucionar. También hablamos un poco de los tipos de armadura, cómo se clasificaban en rígidas, cómo eran los elementos en general, que las ecuaciones con las que nosotros podíamos identificar las armaduras y cuáles son las fuerzas internas que componen estas estructuras, ¿no? Entonces, eso es bien importante, más que todo para empezar a definir algunas cosas acerca de cómo vamos a resolver. Entonces, dentro de las charlas que vimos ayer, pues dijimos que desde el punto de vista estructural, o más que todo, pues de la ingeniería, nuestra intención va a ser determinar las fuerzas internas de los elementos que conforman la estructura en general para después diseñar la sección y el material que pueda soportar esas fuerzas de manera segura y económicamente en general, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver métodos para calcular estos tipos de fuerzas que tiene la armadura y, bueno, cómo yo puedo empezar a aplicar los métodos o los conceptos que vi de estática en estos elementos para hacer estos pasos, ¿no? Entonces, vamos a decir, por cierto, ¿se está viendo el iPad? Creo que no. ¿Se ve el iPad? No, Juan. No, Juan. Listo. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. En la clase, como esta no es presencial, entonces vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. O prenden la cámara y hacen así cuando pregunte o no cuando pregunte. O me van a responder siempre que pregunte algo, de tal forma que yo sepa que están por ahí. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, Juan. ¿Y el resto? Sí, Juan. Eso. Doménica, Rodrigo, Pablo, Sí, Juan. Rodrigo, Pablo, Michelle, María. Sí, Juan. Sí, Juan. Ok. Entonces, vamos a empezar con lo que se conoce como el método de los nodos para el cálculo de fuerzas internas.
¿Listo? Entonces, fuerzas internas, ¿ya? Vamos a decir que una fuerza interna, ¿sí? Que va a tener un elemento de armadura, pues ya dijimos, es la tensión o la compresión. Entonces vamos a ver cómo puedo calcular yo en generar estas fuerzas. ¿Listo? Entonces lo primero es que debido a que la armadura se compone de elementos individuales, conectados con, ¿cómo dijimos que iban a estar conectados? Por nodos. Por nodos, en donde en sus extremos tenían pasadores, ¿recuerdan? Pues vamos a decir que van a estar conectados por pasadores en sus extremos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es que esta condición genera que los elementos de armadura estén sometidos a dos fuerzas, o sean elementos de dos fuerzas. ¿Listo? Entonces, el método que nosotros vamos, el método de los nodos, va a consistir en realizar el equilibrio en cada nodo / pasador de la armadura. ¿Listo? Realizar el equilibrio en cada nodo o pasador de la armadura y verificar que se cumpla esto. ¿Listo? Entonces, punto. Vamos a decir que algo que ya repetí o que dije antes, y es que cada elemento de la armadura está sometido a tensión o a compresión. Entonces vamos a ver que está sometido a dos condiciones de fuerzas internas. Ojo, y esto es bien importante, ¿no? ¿Recuerdan qué es lo que dijimos que eran fuerzas internas? ¿Y cuál es la diferencia entre una fuerza externa? ¿Recuerdan? ¿No? Entonces, vamos solo a tener, y reitero, dos tipos de fuerzas internas que son mutuamente excluyentes. ¿No? Entonces, ¿cuáles son? Tensión o compresión. Mutuamente excluyentes. ¿Listo? Entonces, o está en tensión o está en compresión. No hay otro estado en estos elementos. No hay más. ¿Listo? Entonces, cuando yo tenga tensión, supónganse que yo tengo, por ejemplo, aquí un elemento
de armadura que lo separo y lo aíslo, ¿sí? Y este elemento tiene aquí un huequito para poner el pasador en los extremos. ¿Listo? Y por ahí están conectados. ¿Recuerdan? Entonces yo voy a tener en este elemento una fuerza. Así. A ver. Listo. Entonces, este elemento, hagan de cuenta que es su esfero, ¿no? Si yo cojo y lo estiro, ¿sí? O hago una fuerza en dirección del vector que estoy marcando, esto se estiraría, ¿sí o no? Entonces, esto está sometido a tensión. Entonces, aquí yo voy a decir que esto es una fuerza P, en donde esta es una fuerza externa P aplicada en mi elemento. Es una fuerza externa P aplicada. ¿Listo? Entonces yo puedo tener una condición específica en la cual este elemento, supónganse que yo cojo este elemento y lo corto por un punto por aquí. ¿Recuerdan? Entonces yo lo voy a cortar, ese elemento, del lado izquierdo. ¿Estamos? Yo cogí, lo corté por el lado izquierdo al elemento. ¿Sí? Y en el momento que yo corto ese pedazo, ustedes recordarán por lo que aprendieron en su clase, o mejor dicho, con JJ, que tenemos la tercera ley de Newton, que habla de la acción-reacción, pero también habla del equilibrio de cuerpos, ¿no? Y de secciones de un cuerpo. Entonces, si un cuerpo está en equilibrio completo, haga de cuenta, toda la armadura está en equilibrio, si yo cojo y corto un pedazo de la armadura, las fuerzas internas que se desarrollan al cortar la armadura debe también producir el equilibrio en la estructura. ¿Cachan? Eso es súper importante. Entonces yo puedo cortar como quiera, como me dé la gana. Y cuando yo corte como me dé la gana, pues eso debe generar fuerzas internas que produzcan el equilibrio. Entonces yo voy a coger aquí y voy a decir, bueno, en este pedazo de cuerpo, las fuerzas externas que estaban aplicadas eran P, y entonces yo tengo un corte y ese sistema debe estar en equilibrio con una fuerza interna, ¿sí? Que yo voy a llamar, ¿sí? Perdón, aquí hagamos un cambio, perdón, aquí. La fuerza externa le van a llamar F, perdón, ahí me equivoqué. Esta va a ser F, una fuerza externa. Y la fuerza interna que se va a generar, le vamos a llamar P. Entonces, fíjense cómo yo planteé el vector de fuerza P, azul. ¿Por qué yo sé que ese vector va de izquierda a derecha? ¿Quién se le ocurre? ¿Mm? ¿Por qué planteé que eso va de izquierda a derecha, el vector de fuerza P? ¿Para qué puede estar en equilibrio? Para que pueda estar en equilibrio, ¿no es verdad? Porque hay una ecuación que dice que si esto es un sistema en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X deben ser igual a 0. Entonces, si la fuerza externa es F y va hacia la izquierda, la fuerza que va hacia la derecha, que llamé P, debe ser igual a ¿qué? Para que el sistema esté en equilibrio. A la fuerza F. A la fuerza F. Entonces, aquí vamos a determinar una cosa. Dije que este elemento está en tensión. ¿No es verdad? Entonces, cuando un elemento está en tensión, ¿sí? Voy a decir que una fuerza interna de tensión se reconoce porque sale del nodo
o sale del corte. Entonces yo aquí hice un corte y fíjense que ese vector de fuerza P está saliendo del corte. ¿Se dan cuenta? No está entrando al corte, sino que está saliendo del corte. Entonces siempre que de un corte la fuerza interna para producir el equilibrio del elemento salga del corte, pues eso va a ser una fuerza de tensión. ¿Listo? Ahora, yo voy a tener otra condición. Entonces, supongan que yo tengo aquí otra condición. De hecho, esto creo que lo voy a poner como por aquí, para que me quede centradito. Entonces, voy a tener el mismo elemento, pero ahora, recuerden que un elemento de armadura solamente puede tener fuerzas que son colineales. Entonces, como son colineales, entonces, la otra fuerza, o el otro tipo de fuerza va a ser un vector de fuerza así. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? Entonces, si cuando salían del cuerpo eran tensión, pues cuando entran al cuerpo, ¿qué deberían ser? Compresión. Compresión. Y entonces, si yo hago el corte, voy a tener que del lado izquierdo tengo una fuerza F. Y entonces ese sistema que está planteado ahí cortado, ¿está en equilibrio? El cortado. No. ¿Por qué? Porque la fuerza P está en dirección contraria. Exacto. Entonces, para que esto esté en equilibrio, debería existir una fuerza P que entre al corte. ¿Estamos? Entonces, facilito. Entonces, aquí voy a decir que cuando una fuerza interna de, en este caso, compresión, ¿sí? Una fuerza interna de compresión se reconoce porque entra al Entra corte. el nodo. Entra al nodo o entra al corte. Entonces, por eso este elemento, que es un elemento de armadura, es tan sencillo. Prácticamente, solamente puede tener dos condiciones. O entra al nodo o al corte, y eso es compresión, o sale del nodo o sale del corte, y eso es tensión. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, la fuerza interna P, ¿sí? Que se produce en el elemento, la fuerza interna P que se produce en el elemento para generar el equilibrio, en el cuerpo libre. Por cierto, eso sí vieron, ¿no? Que es un cuerpo libre, ¿sí? Esa parte ya lo tuvieron que haber visto en equilibrio, ¿no? Cuando cortaban secciones, esto que estoy haciendo es un análisis de fuerzas en un cuerpo libre, cortado. ¿Sí? ¿Vieron más o menos eso? Listo. Entonces, la fuerza interna P
que se produce en el elemento para generar el equilibrio en el cuerpo libre se conoce como carga axial. Carga axial. Y se caracteriza por ser siempre, colineal con el eje longitudinal del elemento. ¿Qué es colineal con el eje longitudinal? Colineal, este es el eje longitudinal del elemento. Si tengo mi lápiz, ¿sí o no? Esta es el eje longitudinal del elemento. Y la fuerza axial siempre va a ser colineal con ese eje. ¿Estamos? ¿Listo? Ok. Entonces, les voy a preguntar, si es que me entendieron, esa carga axial la carga axial puede ser de dos tipos. Puede ser de ¿qué? La carga axial en un elemento puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo ¿qué o qué? ¿De tensión o compresión? De tensión o de compresión. ¿Listo? La carga axial es en general, es la fuerza interna que es colineal al eje del elemento. ¿Estamos? Y puede ser de tensión o de compresión. Punto. ¿Se entendió esa parte? Facilito. ¿Listo? Genial. Ahora, vamos a decir que para el método de los nodos, pues necesitamos definir un poco, pues lo que es prácticamente diagramas de cuerpo libre de nuestra estructura, ¿no? Entonces, debido a la tercera ley de Newton, ¿sí? Todo cuerpo que está en equilibrio estático, en este caso, pues estático, ¿no? Debe permanecer en equilibrio en cualquier sección o parte de él. ¿A qué me refiero? Lo que les decía. Si yo tengo una casa y esa casa está en equilibrio estático, si yo hago un diagrama de cuerpo libre y corto la casa a la mitad, ese pedazo debe estar en equilibrio estático. ¿Listo? Denme un segundo, por favor. ¿Listo? Entonces, en cualquier sección o parte de él. Entonces yo voy a coger y voy a
voy a coger y voy a dibujar un elemento de armadura. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a decir, tengo este elemento de armadura. Y yo les había dicho que un elemento de armadura tenía unos nodos en sus extremos. ¿Sí o no? Unos noditos. Yo voy a tener aquí un elemento de armadura con sus nodos. Entonces, yo voy a coger y voy a cortar los nodos del elemento de armadura. ¿Ya? Los voy a cortar. Recuerden que estos nodos son una imagen visual, ¿no? Que tiene, aunque yo lo dibujo como un cuadrado, no tiene dimensiones, es un punto, ¿sí o no? Entonces, me voy a imaginar que, como les dije antes, los nodos son los únicos elementos que tienen la capacidad de, en armaduras, desplazarse en X y en Y. Y como están unidos a la barrita, si este punto se desplaza hacia arriba, pues se lleva el elemento como si fuera un elemento de armadura recto. ¿Estamos de acuerdo? Si este elemento se mueve, pues se mueve como si fuera un elemento de armadura recto. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que este elemento de armadura va a tener, primero que todo, un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a decir que este es el ángulo alfa. Y de ese ángulo alfa, ¿sí? Yo voy a tener en este elemento aplicadas unas fuerzas. Entonces voy a asumir que este elemento, suponiendo un elemento de armadura en tensión. ¿Listo? Entonces, quiero que revisen esto. Habíamos dicho que un elemento de armadura en tensión, cuando yo lo corto, ¿sí? Las fuerzas que se producen en el elemento, ¿cómo son? ¿Entran o salen del corte? Salen del corte. Salen del corte, ¿no? Entonces, este elemento de armadura en tensión, en este corte de la derecha, el vector va a ir hacia afuera, ¿es verdad? Y en el corte de la izquierda va a ir hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, esas son las fuerzas de tensión. Creo que voy a mover un poquito más los nodos, más que todo para poderlos analizar. ¿Listo? Entonces, esos vectores van a ser así. ¿Estamos? Entonces, generalmente en análisis estructural, vamos a decir, o vamos a nomenclaturar, vamos a decir que las fuerzas de tensión las vamos a llamar como fuerzas T, pero habíamos dicho que en últimas son fuerzas P que van a estar en la estructura de esa forma. ¿Listo? ¿Se entiende? Listo. Las dos fuerzas en los dos cortes deben ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que dijimos que es un solo elemento de armadura que estamos analizando. Uno solo. Ahora, yo separé la armadura del nodo. Es como que yo hubiera cortado la puntica de la armadura, donde está conectada a justamente el pasador. ¿Estamos? El nodito. ¿Listo? Entonces, por la ley de acción y reacción, si en un lado del corte la fuerza sale en dirección, en este caso, hacia arriba, diagonal hacia arriba, por acción-reacción, en el otro lado del corte, ¿hacia dónde debe ser esa fuerza? ¿Debería ser así? ¿También por acción-reacción? No, no. Debería ser
al contrario. ¿Y cuánto debe medir en un mismo punto? Recuerden que esos dos cortes son el mismo punto. Yo solo lo único que hice fue separar el diagrama de cuerpo rígido. Entonces, ¿cuánto debe ser la magnitud de esa vector azul que pinté ahí? Debe tener la misma magnitud que el verde para que estén en equilibrio. O sea que esto debe ser P. Y si yo digo que esto, quiero saber el ángulo de ese vector, este ángulo debería ser Alfa. alfa. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer lo mismo en el otro nodo. Entonces, en el otro nodo, yo voy a tener también un vector que va a ser P y que respecto a la horizontal, su ángulo tiene que ser alfa. Este, dijimos que era el nodo I. Este va a ser el nodo J. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Esa parte que nosotros acabamos de ver es súper importante para el método de los nodos. Porque cuando yo haga el equilibrio en el nodo, cualquier fuerza, fíjense que aquí yo tengo el nodo, ¿sí o no? Entonces, cualquier fuerza que salga del nodo es una fuerza de, significa una fuerza de, ¿qué en el elemento? De tensión. De tensión en el elemento. ¿Estamos? Una fuerza de tensión en el elemento. ¿Preguntas de esa parte? ¿Se entiende? Ahora, yo puedo hacer lo mismo, pero al revés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo me voy a copiar este esquema. Y si yo cojo y hago lo mismo, pero al revés, o sea, en este caso, voy a decir, suponiendo un elemento de armadura en, ¿qué sería? Pues, en compresión. La compresión la pusimos en azul. Entonces, ¿qué cambiaré aquí en las flechas? Entonces, yo analizo los cortes. Las flechas verdes deberían ser entrando o saliendo al corte. Entrando. Muy bien. Y las flechas azules deberían estar también entrando al corte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, como conclusión, cuando hagamos el método de los nodos, si un vector de fuerza que representa las fuerzas de las barras entra al nodo, eso significa que ese elemento está sometido a Juan Mesa, respóndeme. ¿Está sometido a? Que si yo estoy analizando un nodo y las fuerzas en el nodo que llegan al nodo, una fuerza está entrando al nodo, apuntando al nodo, eso significa que su elemento está sometido a ¿a qué? O sea, pero una fuerza de compresión. Está sometido a una fuerza de compresión. ¿Estamos? Y ya. Entonces, eso es básicamente la cosa más importante del método de los nodos. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar?
Entonces vamos a generar un procedimiento en donde prácticamente vamos a tener 3 pasos. Entonces, el primer paso va a ser siempre establecer si la armadura es rígida y con un grado de indeterminación igual a 0. ¿Recuerdan esa parte? Listo, entonces ya tenemos las ecuaciones, ya sabemos, y eso es lo primero. Ojo, eso hace parte del examen y tiene valor. ¿Listo? Entonces no se olviden, el primer chequeo es saber si la pueden resolver. ¿Qué pasa si el grado de indeterminación es -1? Gabriel, Sebastián. Sería inestable. Ajá. Si es 1, José Valencia. Sí, perdón. Si el grado de indeterminación es 1, ¿qué significa? Es mayor de 1, es que es hiperestático. Es hiperestática. Y cualquiera de esos 2 casos no pueden resolver. Solamente que sea igual a 0, ¿no? Una vez que sabemos que la podemos resolver, vamos a hacer el equilibrio Entonces, digamos que vamos a hacer el esquema de fuerzas externas que actúan en la armadura. ¿Listo? Entonces, esto incluye cargas y reacciones. Recuerden que las reacciones son cargas externas, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? Y una vez que yo tengo ese esquema, voy a plantear el equilibrio global de la estructura. O voy a plantear ¿sí? Y calculamos las reacciones. Entonces, aquí vamos a tener 2 tipos de estructuras. Entonces, digamos que según el tipo de estructura, o el tipo de armadura. Entonces, si la armadura es en 2D, pues yo voy a tener 3 ecuaciones de equilibrio estático, que sería la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, y la sumatoria de momentos en Z tienen que ser igual a 0. ¿Es verdad? Y si es en 3D, pues yo voy a tener más ecuaciones. Entonces yo voy a tener que la sumatoria de fuerzas en X, las fuerzas en Y y las fuerzas en Z deben ser igual a 0. Y además que la sumatoria de momentos en X, momentos en y momentos en Z va a ser igual a 0. Pero no vamos a entrar todavía en esa parte. ¿Listo? Una vez que hacemos el equilibrio, ¿sí? En la estructura en general, ¿sí? Entonces, identificamos o planteamos el equilibrio
porque ya tenemos las reacciones, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos las reacciones, pues planteamos el equilibrio en un nodo. ¿Sí? De la estructura. Entonces, ese nodo es muy importante saber cuál es el que vamos a escoger. Entonces, para la selección del nodo, ¿sí? Entonces, en armaduras en 2 dimensiones, escogemos un nodo que tenga máximo 2 fuerzas, ¿sí? 2 fuerzas internas desconocidas. ¿Listo? Entonces, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, pero máximo pueden haber 2 fuerzas internas desconocidas. Súper importante. Las ecuaciones que vamos a emplear en el plano o bueno, mejor dicho, en armaduras en 2D, para nodos serán entonces, yo les dije ayer que había una característica con estas armaduras, ¿no? Y la característica es que las fuerzas tienen que pasar, o los elementos deben estar conectados de tal forma que las fuerzas coincidan en un punto, ¿recuerdan? ¿No es verdad? Entonces, esa característica hace que el nodo, que es un elemento que no tiene distancia, no tiene dimensión, esté básicamente en un punto infinitesimal que está ubicado justamente en donde se unen todas estos ejes de los elementos. Entonces, ese nodo, como todas las fuerzas llegan a ese mismo punto, no puede producirse momentos. ¿Estamos de acuerdo? Porque para que existan momentos debe haber una distancia entre las fuerzas. ¿Listo? Pero aquí en el nodo, pues todas llegan a un mismo punto. Entonces no hay cómo que esas fuerzas respecto del nodo produzcan momento. ¿Se entiende ese concepto? ¿Listo? ¿Sí? Entonces, como no se produce momento, pues yo no puedo plantear el equilibrio de momentos alrededor de un punto, porque no existe el momento alrededor de un punto de esas fuerzas, pues va a ser cero, porque el punto es el nodo y el nodo es infinitesimal. ¿Estamos? No hay cómo irse a otro lado. Entonces, las únicas ecuaciones que yo voy a tener para armaduras en 2 dimensiones, pues va a ser la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cachan? Y listo. No hay nada más.
¿Listo? Entonces, vamos a coger y vamos a hacer un ejercicio. De una, nos vamos a meter aquí en la parte del análisis. Recuerden que los ejercicios que vamos a hacer en clase pues van a ser sencillos, más que todo porque ustedes tienen una clase de ejercicios, ¿no? Sin embargo, pues si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, pues pueden preguntarle a mí, pueden preguntarle a Steffi, que entiendo que es la persona que les está dando la parte de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, tengo esta armadura. ¿Estamos? Tengo esta armadura. Entonces, esta armadura está sometida a una fuerza de 10 kilonewtons. ¿Se nota? ¿Se ve? Listo. ¿Qué más tiene la armadura? ¿Tiene reacciones? No, sí, ahorita vemos lo de las reacciones, pero tiene dimensiones. Entonces, esta dimensión y esta dimensión superior tienen unos valores. Entonces, la dimensión de la altura son 4 metros y de el punto C, si yo trazo una línea totalmente vertical que intersecte este punto, pues yo voy a tener que estar justamente a la mitad, a 3 metros y a 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un triángulo perfecto. ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo les voy a pedir? Entonces, va a ser calcular las fuerzas internas en las barras. Entonces, yo le voy a llamar barras, pero también podemos llamar elementos de la armadura. ¿Listo? Calcular las fuerzas internas en las barras de la armadura. Entonces, primer paso para la solución va a ser igual a el grado de indeterminación, ¿sí o no? Entonces, el grado de indeterminación de esta armadura es las reacciones más el número de miembros menos 2 veces el número de nodos. ¿Estamos de acuerdo? Y los números de elementos que debería tener la armadura va a ser igual a M, que es 2 veces el número de nodos menos 3. ¿Listo? Entonces vamos a ver las reacciones que tengo yo. Entonces en el lado izquierdo yo tengo una reacción o un apoyo de, en el lado izquierdo, en el nodo A, tengo un apoyo de Segundo grado. segundo grado y por lo tanto tengo dos fuerzas, o sea, tengo una reacción realmente que tiene un ángulo que no conozco y que yo voy a dividir en dos reacciones, que va a ser la reacción que voy a llamar, si este es el nodo A, pues va a ser AX y esta va a ser AY. Y que juntas forman un vector resultante cuyo ángulo es el que no conozco. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la reacción. Ahora, ¿quién me dice por qué yo planteé esas dos reacciones hacia arriba?
hacia arriba, bueno, ya hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Qué pasaba si yo las planteaba los vectores hacia abajo? Y hacia la de izquierda a derecha. Perdón, hacia abajo o de derecha a izquierda. ¿Mm? Tal vez no ¿Tenía una estarían razón? en equilibrio. ¿Ah? Tal vez no estarían en equilibrio el cuerpo. Tal vez no estaría en equilibrio. Tiene pues algo que ver. Entonces, veo que la carga está hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, asumiría que lo que sostiene debe ser hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo lo hubiera hecho al revés? Nada. Si ustedes no saben para dónde va la reacción, no importa. Pongan una flecha para donde les salga del corazón, ¿no? Y al final, ya les voy a decir cómo saben si la flecha apuntaba o no hacia donde debería apuntar. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer esa suposición. Primero voy a mirar la estructura y voy a decir, hombre, pues es una estructura que si yo cojo y la apoyo en dos puntos, si no, cojan su teléfono y apóyenlo en su mano, ¿no? Entonces, estoy seguro que todo mundo, para que el elemento se quede quieto, pues con la mano izquierda tiene que hacer una fuerza hacia arriba. Intenten hacer una fuerza hacia abajo a ver qué pasa. Ah, entonces no se queda quieto. ¿Se dan cuenta? Y en la mano derecha, ¿qué pasa? Pues lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la mano derecha también tienen que hacer una fuerza hacia arriba, porque si hacen una fuerza hacia abajo, pues se cae, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, todo esto de aquí, lo que vamos a ver es como que de coger, imaginarse que yo tengo una estructura de estas y ver cómo debería apoyarla, pues para que se quede quieta en el espacio, en el aire, en donde la tenga. ¿Estamos de acuerdo? Mucha imaginación así, ¿no? Mucha imaginación es prácticamente la clase. ¿Listo? Ok. Entonces, de ese experimento que hicieron con su teléfono, espero que no lo hayan roto, la reacción en B, primero que todo, ¿cómo es? ¿Vertical o horizontal? Fíjense que ahí yo planteé el piso de esa apoyo de primer grado. ¿Cómo es? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Vertical. ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Hacia arriba. Y le voy a llamar B, porque es la reacción en el punto B, y Y, porque va hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Entonces, yo tengo aquí mi armadura. Voy a hacer la solución por acá, para que me quede ordenadito este asunto. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas reacciones tiene esta estructura, esta armadura? 3. 3. ¿Cuántos elementos tiene? Entonces vengo acá y yo ya definí que los elementos están en una armadura cada vez que hay nodos y están unidos por una barrita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo aquí un elemento y los elementos los vamos a llamar con números encerrados en un cuadrito. ¿Estamos de acuerdo? Hasta en el examen. ¿Estamos? Así los van a llamar. Entonces, esto es el elemento 1, este es el elemento 2 y este de acá es el elemento 3. Y los nodos los vamos a llamar con letras encerrados en un circulito. Entonces, ¿cuántos elementos? Tengo 3 elementos y le tengo que quitar 2 veces los J nodos, que son 3 también. ¿Estamos? Entonces, ¿eso qué me da? Que el grado de indeterminación es igual a 0. Entonces, mi amigo Josué no está convencido con eso y dice, no, pues yo voy a verificar cuántos son los elementos que debería tener esta estructura que tiene 3 nodos. Entonces, una estructura que tiene 3 nodos debería tener el doble del número de nodos, que son 3,
menos 3 elementos. ¿Sí o no? Y entonces, eso me da 3. Y como tengo 3 elementos, pues concluyo que la armadura es rígida. E isostática. ¿Estamos? Entonces sí, pueden solucionarla desde el punto de vista de la estática. Y punto. No hay nada más en ese problema. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Entonces, el segundo paso dije realizar un esquema de fuerzas externas que actúan en la armadura y que incluye pues las cargas y las reacciones. Entonces, literal, aquí ya tengo el segundo paso, ¿no? Esa es la armadura, la estructura, tengo las reacciones y tengo las fuerzas externas. Este es mi esquemita. ¿Estamos? Y ya. En este esquema, ¿sí? Yo lo voy a copiar aquí. Pero lo voy a copiar un poquito más limpio. Entonces, el segundo paso va a ser la armadurita 2. Pero lo voy a hacer más chiquita. De tal forma que la armadura me alcance aquí nomás. Y le voy a quitar tanta vaina que le puse. Uy, mucho. Y solamente voy a dejar lo que serían las cosas importantes, que son las fuerzas y las distancias. ¿Es necesario o no? Si lo quieren hacer en el examen con el dibujo inicial, lo hacen. ¿Estamos? No hay problema. Entonces, lo que yo quiero es escribir aquí al lado y poder ver la estructura. ¿Listo? Entonces, yo voy a plantear el equilibrio. Este es el segundo paso. En el tercer paso, dijimos que vamos a plantear el equilibrio global. Entonces, voy a coger aquí, me voy a hacer una línea en la mitad que me divida mi hojita, y así lo hacen en el examen, porque si no a veces no les sigo la idea, que es donde estarán rayando, ¿no? Entonces voy a decir, el tercer paso es el equilibrio. Entonces voy a plantear primero el equilibrio de fuerzas en X igual a 0. Entonces, a mí me gusta pensarlo así, y lo voy a hacer así siempre. Las fuerzas en mi estructura deben estar en equilibrio, lo que quiere decir que todas las fuerzas que van hacia la izquierda deben ser iguales a todas las fuerzas que van hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Y listo, y punto. Todas las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a todas las fuerzas que van hacia abajo. Y punto. ¿Listo? Todos los momentos que son horarios respecto a un punto deben ser iguales a los momentos que son antihorarios respecto a ese mismo punto. Y listo. ¿Se entiende? Entonces, a mí me gusta verlo así porque es más claro para mí. Si ustedes revisan las notas del libro, tal vez en el libro ellos plantean un esquema de fuerzas en donde dicen esto es positivo y esto es positivo y plantean ecuaciones. A mí no me gusta ese método porque entonces ustedes se vuelven mecánicamente solucionadores de estructuras y no están entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces yo lo voy a hacer, cualquiera de los dos métodos les va a dar la misma respuesta. Y en el examen, cualquiera de los dos que aprendan, yo los voy a calificar como correctos. ¿Estamos? ¿Listo? Pero yo les voy a explicar como a mí me gusta que entiendan. ¿Estamos? ¿Listo? Ok. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Todas las fuerzas que van en X hacia la derecha deben ser iguales a las fuerzas que van en X hacia la izquierda. ¿Cuáles son las fuerzas que van en X hacia la derecha? AX. AX. ¿Hay alguna? ¿Más? No. Entonces,
Eso a X, que va hacia la derecha, debe ser igual a todas las fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Cuáles van hacia la izquierda? Ninguna. Entonces, a X es igual a 0. Facilito. ¿Ven? Vamos con el siguiente. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, todas las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a todas las fuerzas que van hacia abajo. ¿Cuáles son las fuerzas que van hacia arriba? AX y BY. ¿A X? AY y BY, perdón. A Y más BY debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Los 10 kilonewtons. Muy bien. Entonces aquí pasa otra cosa. A mí soy muy estricto con las unidades. No es lo mismo tener 10 papas, ¿no? Que 10 peras, que 10 kilonewtons, que 10 newtons, que es diferente, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ponernos de acuerdo es en lo siguiente. Las respuestas finales en estática, ya sean fuerzas o desplazamientos, ustedes las van a identificar con sus unidades respectivas. ¿Estamos? Las respuestas finales. Y cuando son reacciones o desplazamientos, me van a hacer una flechita diciéndome hacia dónde va esa reacción. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. ¿Listo? Pero solo las respuestas finales. En estas ecuaciones de equilibrio, vamos a encontrar 10 por distancias, por no sé qué cosa. Si quieren, no pongan las unidades. No tengo problema, pero la respuesta final sí voy a calificar que tengan la respuesta. En el examen, por cada vez que no coloquen unidades en una respuesta final, voy a contar. Si tienen menos de 4, pues solamente les bajaré 0.2 en el examen. Si tienen más de 4, 0.5 en el examen. Todo lo califico sobre 10. ¿Estamos? Entonces, pilas con las unidades. ¿Estamos de acuerdo? En guerra avisada no muere soldado, dicen por ahí, ¿no? Listo. Son súper importantes las unidades. Súper importantes para mí las unidades. ¿Listo? ¿Se entendió cómo hice el planteamiento de esa ecuación? Fácil, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera empezado con que todas las fuerzas que van hacia abajo son iguales a las que van hacia arriba? Me hubiera dado lo mismo. ¿Sí o no? Entonces no se preocupen. Con ese planteamiento ustedes no tienen que pensar cuál es el positivo, cuál es el negativo. Solo plantear una dirección y punto. ¿Listo? Ahora, ¿puedo resolver con esto las reacciones? No. Entonces vamos a la siguiente, que es la sumatoria de momentos respecto a un punto. Entonces aquí el punto yo lo voy a escoger de tal forma de que yo pueda anular la mayor cantidad de incógnitas que tengo en la estructura. Entonces, de incógnitas que tengo, pues son las reacciones. ¿Estamos de acuerdo? Las fuerzas siempre yo les voy a dar. Las cargas. Es obvio, ¿no? Lo que serían las distancias de la estructura, yo también siempre les voy a dar. ¿Qué es lo único que no vamos a saber? Pues son las reacciones. ¿Estamos? Entonces, ¿aquí en qué punto me conviene anular la mayor cantidad de reacciones? En A. Entonces, voy a hacer que el momento en A va a ser igual a 0. Y planteo, los momentos horarios van a ser iguales a los momentos antihorarios. Entonces, la reacción AX y AY no producen momento porque pasan por el punto A, por el nodo A. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles produce un momento horario? La que produce momento horario aquí, que hace que el punto, teniendo fijo el A, la estructura gire y produzca un movimiento horario, es la carga de 10 kilonewtons. ¿Estamos? Y eso lo voy a multiplicar por la distancia que es perpendicular a la carga. Perpendicular a la carga o a su línea de acción respecto al punto A. Entonces, fíjense que la línea de acción es esta. La distancia perpendicular al punto A es 3 metros. Entonces, 10 por 3 metros. Y a mí sí me gusta poner unidades, así que 10 kilonewtons
por 3 metros. Y no hay más. Esa es la única carga horaria. Y eso debe ser igual a la que produce un momento antihorario respecto al A. Entonces, imagínense que ustedes pusieran un clavo solamente en el punto A y aplican la fuerza y toda la estructura no tuviera más apoyo, sino que aplican la fuerza. Entonces, la reacción BY produce un momento que hace girar la estructura respecto al clavito en A antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería BY por ¿cuánto? ¿Cuánto sería la distancia? 6. Por 6 metros. ¿Listo? Anula esto me queda en 2 y me quedaría que BY es igual a 5 kilonewtons. ¿Estamos? Entonces ya tengo el valor de AX, tengo el valor de AY, de BY, y por lo tanto, AY, ¿cuánto es? ¿Ah? 5. 5 kilonewtons. Listo. Entonces tengo las reacciones. Punto. ¿Estamos? Entonces, de ahí pasamos al paso 4. Cogemos y planteamos el equilibrio en los nodos. Entonces, 4. Entonces, para el equilibrio en los nodos, dije que yo voy a plantear, ¿sí? Voy a coger y voy a cortar los elementos del nodo. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a coger esos noditos y voy a analizar las fuerzas que se producen cuando yo corto los elementos del nodo. Toca. Perdón. Estaba con los... ¿Ok? ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo que dijimos, el nodo A, B y C. Entonces, vamos al nodo A. Nodo A. ¿Listo? Entonces, yo tengo en el nodo A el nodito y tengo la reacción que dije AY, que es de 5 kilonewtons. Tengo la reacción AX, que dije que es 0, entonces ni la pongo, 0 kilonewtons AX, no necesito ponerla. Y tengo que en el nodo, para separar el nodo de la estructura, aislarla, tengo que cortar 2 barras en el nodo A. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que cortar 2 barras. La barra que va de A a C y la barra que va de A a B. ¿Estamos? Entonces, esas 2 barras tienen internamente unas fuerzas. ¿Estamos? Tienen internamente unas fuerzas. Entonces, yo voy a plantear aquí la fuerza de la barra que va, le voy a decir que va de A a B. Que yo sé que es horizontal, porque la fuerza de la barra que se va al nodo tiene la misma inclinación, el mismo ángulo que la barra. ¿Sí o no? Entonces, de A a B, la barra está totalmente horizontal. ¿Estamos? Y tengo la fuerza de la barra que va de A a C, que tiene un ángulo. ¿Cuánto es este ángulo alfa que tengo aquí? Alfa. Entonces, alfa, o mejor dicho, tangente de alfa, es igual a 4 sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? A 4 sobre 3. ¿Cuánto es alfa? 53,13. Grados. ¿Listo? Pero entonces yo también puedo trazar relaciones trigonométricas. Si la tangente de alfa es 4 sobre 3, ¿cuánto es el seno de alfa? Entonces, fíjense, si esto es 3 y esto es 4,
la diagonal es 5 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sáquenle la hipotenusa a un triángulo de 3 y 4 de lado. ¿Sí o no que es 5? Lo que quiere decir que el seno de alfa es 3/5, ¿sí o no? Y el coseno de alfa es 4/5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Listo. Entonces, segunda cosa, quiero que se fijen en lo siguiente. Esta línea verde que tiene un ángulo alfa, yo no le planteé la cabeza. Bueno, una pregunta. Cuando le metí el alfa a la calculadora, seno me dio 4/5. Seno. Ah, sí, perdón, yo estoy mal. El coseno es 3/5. El coseno es 3/5. Y el seno es 4/5. Sí. Ajá. Sí, ¿no? Ahí sí. Yo estaba haciendo mal. El coseno es con el cateto adyacente, que es 3, y la hipotenusa. Listo. Entonces, fíjense de esta barra, yo no le puse cabecita. ¿Listo? Entonces, quiero que se fijen en la reacción verde. La reacción verde de 5 kilonewtons va hacia arriba. Para que ese nodo esté en equilibrio, las otras fuerzas deben ir hacia dónde. La otra fuerza debe producir una fuerza que va hacia abajo. ¿Sí o no? ¿Cuál es la única fuerza que puede producir una componente que va hacia abajo? ¿La inclinada o la horizontal? La inclinada. Por lo tanto, la inclinada tiene su flecha apuntando hacia abajo. Y esta es la fuerza que hay de A a C. ¿Estamos de acuerdo? Porque la componente hacia abajo de la fuerza inclinada debe ser igual a la componente hacia arriba de la reacción. Si me entendieron eso, entonces quiere decir que la fuerza horizontal del elemento AB, ¿hacia dónde debe ir para que el sistema esté en equilibrio y se equilibre la componente horizontal de la fuerza inclinada? Debería ir hacia la derecha. ¿Sí o no? Y yo lo voy a plantear así. Y ustedes van a poner, cuando hagan los ejercicios, pues si no saben, pongan la flecha hacia donde les dé la gana, hacia donde les pegue, ¿ya? Y al final se van a dar cuenta, pues, o les voy a decir cómo saben si no tienen la dirección correcta. Entonces, tengo ese nodo. Y entonces voy a plantear el equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que va hacia arriba, que son 5 kilonewtons, debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esta componente horizontal la voy a dividir en dos vectores. Un vector así y un vector así. ¿Estamos de acuerdo? Esta fuerza inclinada, F a C. ¿Estamos? En donde yo tengo el ángulo alfa que se repite acá. Entonces, la fuerza que va hacia arriba de 5 kilonewtons tiene que igualarse con la componente que va hacia abajo de esa fuerza inclinada. ¿Cuánto es esa componente que yo tengo ahí? ¿Cómo la calcularía? El módulo de la fuerza C por el seno. Que sería la fuerza AC por
el seno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Por el seno de alfa. Entonces, yo ya sé que el seno de alfa es 4/5. Lo que quiere decir que esto es igual a FAC por 4/5. Y entonces hago la multiplicación. ¿Estamos? Que sería que la fuerza AC es igual a, paso a multiplicar, 25/4 kilonewtons, que eso da 6.25 kilonewtons. ¿Cacharon esa? O lo pueden hacer con el ángulo, no importa, como quieran solucionarlo, da lo mismo. Entonces, ya tengo la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza AC? Ahora, quiero que se fijen en una cosa. ¿La fuerza AC está entrando al nodo o saliendo del nodo? Entrando. Por lo tanto, esa fuerza AC es de tensión o de compresión. Compresión. Es de compresión. Entonces, esto es compresión. La barra AC está en un estado de compresión en esa armadura. ¿Por cuánto? Por una fuerza de 6.25 kilonewtons. Entonces, ya planteé el equilibrio con la sumatoria de fuerzas en Y. Pues ahora planteamos el equilibrio con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, todo lo que va hacia la izquierda, hacia la derecha, que en este caso es FAB, tiene que ser igual a todo lo que va hacia la izquierda, que es la componente horizontal de esa fuerza inclinada. ¿Estamos? ¿Cómo yo calculo esa componente horizontal? Entonces va a ser FAC por Coseno de alfa. coseno de alfa, pero yo sé que el coseno de alfa es 3/5. Entonces, y que FAC es 25/4, ¿sí o no? FAC es 25/4. Entonces yo tengo 25/4 por 3/5. ¿Sí? Entonces eso me da que la componente FAB va a ser igual, simplifico aquí 5, aquí es 1, sería 15/4 de kilonewtons, o que FAC es igual a 3.75 kilonewtons. Esa fuerza FAB, esa fuerza FAB está saliendo del nodo o entrando al nodo. Saliendo. Por lo tanto, ¿está en tensión o en compresión? Tensión. Tensión. Y habíamos dicho que las fuerzas en tensión, pues habíamos puesto un color verdecito. Tensión, color verdecito, y les ponemos una dirección. Entonces, esta, la de compresión, tiene una dirección así. Y la de tensión tiene una dirección así. ¿Listo? Entonces, así yo puedo hacer con el resto de nodos. Entonces, de tarea, para la próxima clase, pues van a completar el resto de nodos a ver qué fuerzas les da en el resto de elementos. Pero ya tenemos dos fuerzas de los dos elementos. Solamente faltaría un solo elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo plantear el equilibrio en otro nodo, cualquiera, el nodo B o el nodo C, y repito el procedimiento y encuentro igual las fuerzas. ¿Estamos? ¿Listo, chicos? Eso sería la clase de hoy.
Nos vemos el día martes en clase para continuar con el siguiente tema, que sería el método de las secciones, y mirar cómo les fue con este tema del método de los nodos. ¿Listo? ¿Listo? Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos pues la próxima clase. Juan, Gracias, Juan, igualmente. ¿le puedes poner un ratito la foto de la compresión, por favor? El gráfico. No, el más arriba. El de la teoría. Gracias. Eso. Chao. Gracias. Ya, muchas gracias. ¿Listo? Que estén bien. Chao. Gracias, Juan. Hasta luego. Chao, Gaby.